Hechos 24, versículo 16, dice así: por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensas ante Dios y ante los hombres. Miren qué importante que es esto que dice Pablo. Está diciendo, procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Esa palabra procuro en el original es akeo, que significa entrenar o esforzarse. Esta palabra, procuro aquí, hace alusión al entrenamiento de un atleta profesional. Por lo tanto, cuando él está diciendo procuro, tenemos que pensar en un entrenamiento que tiene esfuerzo, que tiene dedicación, que tiene compromiso, que tiene responsabilidad, porque todo eso pone por delante un atleta cuando va a entrenar. Hay esfuerzo, hay compromiso, hay responsabilidad en cómo tiene que mantenerse. Entonces, entendamos lo que está diciendo Pablo desde ese punto de vista. Yo procuro, dice él, yo me entreno, yo soy responsable, yo me dedico ¿a qué? Y otro dato importante, dice siempre. Por esto procuro tener siempre. O sea que es un entrenamiento constante y dedicado. No es un entrenamiento de 1 o 2 días o 2 semanas, es un entrenamiento constante porque Pablo dice, procuro siempre. Y entonces, ¿qué es lo que él entrena? ¿Qué es a lo que él se está dedicando siempre? Dice, a tener una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. En otra versión dice a tener una conciencia irreprensible, una conciencia limpia, una conciencia que no se le reproche nada, una conciencia sin reproche. Eso es lo que está diciendo Pablo. Yo me esfuerzo, yo me dedico, yo soy responsable en mi vida. ¿Para qué? Para tener siempre una conciencia limpia. Pablo está diciendo, para no tener asuntos pendientes con Dios, para no tener, para no ir en contra de Dios. Yo trato todos los días, dice Pablo, de esforzarme, de entrenarme en tener una conciencia, de pararme delante de Dios y que no haya ningún reproche sobre mi vida. Eso es lo que está diciendo Pablo. Tener una conciencia limpia delante de Dios y de los hombres, dice también. Ahora, yo lo que quiero destacar aquí un poco es esa necesidad que está mostrando Pablo en este versículo. Una necesidad imperiosa. Él está diciendo, yo necesito todos los días ejercitarme en tener una conciencia limpia, en presentarme delante de Dios y presentar todas mis situaciones delante de Él. De no tener nada escondido delante de Él. Yo tengo que ir y presentarme tal cual soy delante de Dios. Una conciencia limpia, una buena conciencia. Significa eso, no tener nada pendiente con Dios, ni nada oculto delante de Dios. Así que vemos esa necesidad que tiene Pablo y de eso nosotros tenemos que aprender también, porque todo lo que está escrito es para también animarnos a nosotros, corregirnos, exhortarnos. Tenemos que entender esta necesidad, porque si no muchas veces es como dice el dicho,
yo duermo con la conciencia limpia. Todo está bien, todo está perfecto. Me voy a dormir, duermo tranquilo. ¿Por qué? Porque tengo la conciencia limpia. Pablo lo que está haciendo aquí es más enfático. Pablo habla de estar en una relación sincera con Dios. Pablo está hablando aquí de no tener nada pendiente con Dios, de no ocultarle nada a Él. De eso está hablando Pablo aquí. No de decir, todo está bien, me voy a dormir, tengo la conciencia limpia. No, Pablo nos está hablando de que él tenía una relación cercana porque necesitaba cada día presentarse delante de Dios y presentar todas las situaciones las cuales él vivía o iba a vivir. Pero todo tenía que presentárselo al Señor. Pablo habla de que él se esfuerza siempre para que su conciencia no le acuse. Para que su conciencia no le acuse delante de Dios y de los hombres. Así que Pablo lo que nos está enseñando acá es que nosotros como cristianos es importantísimo entender que nuestra conciencia debe estar limpia delante de Dios. El hecho de que Pablo diga que procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres, a Pablo le da la certeza de que él puede decir que delante de Dios él está bien. Cuando nosotros ejercitamos, también como Pablo, el querer tener una conciencia limpia, y nosotros tenemos esa intimidad con Dios en la cual le presentamos todas las situaciones, todo lo que nosotros hemos vivido, estamos viviendo y aún lo que podemos llegar a vivir. Y que Dios pueda hablarnos a través de esa relación. Pablo habla de que él estaba en paz con Dios, de que no tenía conflicto con Dios. Él estaba en paz. Él tenía resuelto todos sus problemas. Esto es importante, hermanos. Él tenía la libertad para decir, yo tengo resuelto todos mis problemas delante de Dios. Todo, desde que nací hasta el día de hoy, todo está resuelto delante de Dios. ¡Wow! Y eso es precioso porque así tenemos que vivir nosotros. Eso es lo que hace una conciencia limpia. Tener resuelta nuestra vida delante de Dios. Que el enemigo no pueda acusarnos de nada. Que el enemigo no pueda decir nada de nuestra vida. Y al mismo tiempo, dice él, delante de los hombres. ¿Qué quiere decir eso? Que su vida, la relación que él tiene con las demás personas, condice con lo que él dice que es, un siervo de Jesucristo. ¿Se entiende? Entonces es necesario que nosotros tengamos resuelto nuestras situaciones delante de Dios, nuestra vida delante de Dios, pero al mismo tiempo que el relacionamiento en la sociedad, el relacionamiento en la iglesia, el relacionamiento en el barrio, en todos lados, sea o refleje lo que nosotros predicamos. Eso también es importante. Eso también habla de tener una conciencia limpia delante de Dios.
Él procuraba estar en paz con Dios, pero también estar en paz con los hombres. Él quería que su vida honrara a Dios y que el relacionamiento con las personas también honraran y glorificaran a Dios. ¿Te das cuenta qué importante que es nuestra vida fuera de la iglesia? Con cada cosa que nosotros hacemos, estamos glorificando a Dios delante de gente que no lo conoce y lo necesita. Todo lo que hagamos, todo lo que decimos, cómo nos movemos, todo glorifica a Dios o hace lo contrario. Habla de que somos hipócritas. Actores significa esa palabra. Que actuamos re bien en la iglesia, pero afuera somos un desastre. Simplemente actores. Pero Pablo habla de esto tan importante. ¿Cómo debemos aprender nosotros también de esta importancia de la conciencia limpia delante de Dios? Mirá lo que dice Romanos capítulo 13, versículo 1 y 2. Dice así: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas, de modo que quien se opone a la autoridad o a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Es decir, Pablo les estaba pidiendo a ellos que debían someterse a las autoridades, a toda autoridad, porque toda autoridad es puesta por Dios. Quien se resiste a una autoridad se está resistiendo a Dios, dice Pablo. Y en el versículo 5 dice: por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Que debían someterse a las autoridades, que ellos debían ser responsables de las reglas, obedecer las reglas, obedecer las leyes, obedecer las reglas de tránsito. 45, 45, 60, 60. Había que obedecer, someterse a las autoridades, porque toda autoridad es puesta por Dios. Pero Pablo le dice, no solamente porque hay un radar, no solamente porque hay un policía que te va a multar si cruzas el semáforo en rojo, obedecer a las autoridades por causa de la conciencia. Porque nuestra conciencia nos dice que está mal. Por lo tanto, no debemos hacer lo malo y hacer lo bueno. ¿Se entiende? No lo hagan porque hay una ley que lo dice, sino a causa de su conciencia. Nuestra conciencia es algo que puso Dios en todos los seres humanos. Aún el ateo respeta el semáforo en rojo porque su conciencia le dice que está mal que lo cruce. Pero no creen en Dios. Pero Dios puso conciencia en todos los hombres. Todos tenemos una conciencia que está cargada del bien de Dios. Nuestra conciencia nunca nos va a animar a hacer lo malo. La conciencia siempre nos va a advertir o nos va a llevar a hacer lo bueno. No nos puede animar a hacer algo malo, siempre va a ser lo bueno. Esa conciencia está puesta por parte de Dios. Hermanos, la inteligencia artificial no es algo nuevo. Dios en la creación ya puso conciencia en los hombres y es la conciencia la que nos dice lo que está bien, lo que nosotros tenemos que hacer. El tema es
escuchar a nuestra conciencia. Ese es el tema, ese es el problema. Por eso Pablo dice, no lo hagan por el castigo, háganlo por causa de su propia conciencia, porque es la conciencia la que les va a decir que está mal lo que van a hacer. Así que yo debo someterme a las autoridades por causa de que mi conciencia me dice que no puedo hacer determinada cosa. Así que la conciencia es algo que Dios le puso a cada uno de nosotros. Pero debemos escuchar la voz de nuestra conciencia. Y ese es un gran problema para nosotros. ¿Qué significa conciencia? La palabra ciencia es conocimiento. Y el prefijo con hace partícipe a otro del mismo conocimiento. Es decir, dos personas comparten el mismo secreto. Eso significa conciencia. Qué increíble, ¿no? Conciencia, conocimiento compartido. Así que la conciencia combina a dos personas. Ese conocimiento combina a dos y los hace socios. La conciencia combina a Dios con el hombre, sea creyente o no sea creyente. Todos somos criaturas de Dios y Dios puso una conciencia. Entonces esa conciencia hace socio a Dios con el hombre. Por medio de la conciencia, Dios conoce todo lo que hacemos, aún hasta lo que tenemos más escondido. Todo. Nuestra conciencia nos une a Él y por medio de esa conciencia Dios conoce todo. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que hicimos, todo lo que vivimos, por todo lo que pasamos. Pero también nosotros por medio de esa conciencia, entonces entendemos lo malo que hemos hecho o que estamos haciendo. Por medio de esa conciencia unida a Dios es que nosotros entendemos lo malo que hacemos o lo malo que hemos hecho o lo malo que vamos a hacer. Así que esa conciencia es como un GPS que nos alerta, ten cuidado porque te vas a desviar, no es el camino, seguí para adelante, no te tuerzas, te saliste. Y la conciencia nos avisa de lo que estamos haciendo mal. Pero ¿cuál es el tema? Que nosotros la callamos. No queremos escuchar a la conciencia. No le damos importancia a que nos viene avisando que nos vamos a salir del camino, que nos estamos torciendo, mirá que no es por acá. Te saliste. Te vas a perder. Te estás alejando. Y entonces nosotros no queremos escuchar. Y ese es el gran peligro que nos trae consecuencias. Pero la conciencia, a través de la palabra de Dios, entendemos que cada vez se hace más importante. Entendimos ahora lo que Pablo dice, la necesidad que él tenía de procurar, de tener su conciencia limpia delante de Dios. Pero mirá ahora Hechos 24:16. Dice así. Porque ahora vamos a ver, a entender cómo comienza el versículo 16. Dice, y por esto procuro, y por esto yo me ejercito y trabajo para que mi conciencia esté limpia delante de Dios. ¿Y qué es por esto? Bueno, Pablo en el capítulo 24 es llevado ante el gobernador Félix y es acusado por el sumo sacerdote Ananías y otros Ananías y algunos ancianos, dice la palabra, y contratan a un orador
se llama Tértulo, para que presente el caso acusando a Pablo delante del gobernador Félix. ¿Por qué? Porque este hombre era un orador, manejaba palabras de la alta sociedad, sabía cómo hablar delante de un gobernador, entonces lo contratan a él. Y este hombre comienza, ahí después lean en el capítulo 24, hablando, excelentísimo Félix, le dice, estamos viviendo en paz gracias a tu gobierno, a tu responsabilidad. Bueno, lo elogia, ¿no? Pero después le toca defenderse a Pablo y Pablo comienza a decir, todo lo que están diciendo de mí es falso, lo niega. ¿Por qué? Porque no tienen pruebas. No hay ni una prueba de todo lo que me están acusando. Y entonces Pablo va a decir en el versículo 14, pero esto te confieso, a Félix le habla, pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía o secta, así sirvo al Dios de mi Padre, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como injustos. Así que, ¿qué es lo que está diciendo Pablo aquí? Dice, ellos me están acusando, niego todas las acusaciones porque no tienen pruebas, pero algo sí te digo, dice, que yo sirvo al Dios de mis padres y a todas las cosas que en la ley de los profetas están escritas, le dice, teniendo la esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, o sea, la cual ellos también tienen, y dicen que habrá un día de resurrección de los muertos, así de justos como los injustos. Entonces Pablo lo que está haciendo acá es decirle, en algo coincidimos, de que va a haber un día de resurrección y de juicio. Por eso yo procuro siempre tener una conciencia limpia delante de Dios. ¿Se dan cuenta? Porque sí coincido, dice él. Sí, claro que va a haber un día de resurrección y un día donde todos los justos e injustos tendremos que presentarnos delante del gran trono, delante del Dios justo, y tendremos que dar cuentas. Por eso yo hoy procuro, dice Pablo. No, es grandioso lo que está haciendo él. Él les está diciendo con certeza que ese día va a existir, ese día va a suceder, todos seremos llamados delante del juez, del Dios justo. Pero Pablo dice, por eso yo hoy procuro tener mi conciencia limpia delante de Dios. Si será importante esa conciencia puesta, ¿no? Si será importante para nosotros esa inteligencia artificial que le llaman ahora, Dios ya la puso acá en nosotros. La inteligencia de Él está cargada con todo el bien de Dios. Entonces, claro, uno dice, pero ese día falta muchísimo. No sé si voy a estar vivo, no sé qué va a pasar, pero falta mucho. Pero Pablo dice, pensemos en la eternidad como cristianos que sabemos que está declarada la vida eterna para nosotros. Pensemos de esa manera y todo lo que haga hoy, mañana y pasado, que sea para buena conciencia delante de Dios. Es una locura, hermanos, eso. Él les está dando una clase magistral
al sumo sacerdote, a los ancianos, al gobernador romano, a Félix, les está dando una clase excepcional, diciendo, ustedes no se dan cuenta, pero todo lo que están haciendo hoy está siendo registrado en los cielos. Por eso yo procuro, me esfuerzo. Es impresionante, hermanos, poder ver lo que el Señor nos quiere transmitir, y también es importante tener esa necesidad, la misma necesidad que tenía Pablo. Es importantísimo. Por eso dice Pablo, yo me esfuerzo. Por eso yo lucho para tener mi conciencia limpia delante de Dios. Procuremos, hermanos, esforcémonos para poder tener siempre una conciencia limpia, sin ofensa, delante de Dios. Ahora, fíjense en la enseñanza de Pablo en este pasaje. Porque él está siendo juzgado, ¿verdad? Está frente a un juez, a un gobernador, a Félix, un gobernador romano, y están los que lo acusan, y está el orador, que es el que habla como teniendo la certeza de qué se está acusando, pero él lo que termina diciendo es, mire, ustedes no entienden, pero más importante que este juicio es el juicio delante de Dios, que hay un día determinado que se va a cumplir sí o sí. Más importante de todo lo que están haciendo, de este teatro que están haciendo, hay un juicio más importante donde voy a estar yo, dice Pablo, con mi conciencia limpia, y van a estar ustedes, les dice Pablo. No sé qué van a hacer, pero eso es lo que es la enseñanza de Pablo. Ahora, cuando uno piensa, y yo con la mano en el corazón, les digo que todo lo que hago en el día, nunca pienso que está siendo registrado en los cielos. No lo tengo en cuenta. Pero entiendo de que Dios nos está hablando en esta noche para que nosotros podamos limpiar o mantener nuestra conciencia limpia. Entiendo que Dios hoy nos habla y quizás me está despertando la conciencia que yo tenía dormida. Entiendo que este mensaje es muy poderoso de parte de Dios. Hoy nos está hablando al corazón, para que si mi conciencia estaba dormida, se despertara. Si mi conciencia está sucia y aún ni siquiera entendía que la tenía que limpiar, vaya a los pies de Él y pueda limpiar mi conciencia. Y si mi conciencia está limpia, me está hablando para mantenerla limpia siempre, como dice Pablo. Dios no nos está acusando. Dios nos está diciendo, ustedes tienen mi inteligencia, es la conciencia a la cual nosotros tenemos que obedecer. Así que tengamos en cuenta algo, la conciencia, nuestra conciencia, no se edifica o acusa, pero cuando acusa es para, como el GPS, reencaminarnos, para enderezarnos. Hechos 23, 1, 2 dice, Pablo es llevado al concilio. Hoy estaba frente al gobernador romano, ahora es llevado al concilio también con acusaciones falsas. Entonces dice 23, 1 y 2. Entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Versículo 2. El sumo sacerdote Ananías ordenó entonces a los que estaban junto a él que le golpeasen en la boca. Nuestra conciencia nos edifica o nos acusa. Dice que Pablo, estando siendo acusado falsamente, dice que mirando fijamente al concilio. Eso es paz. Eso es
seguridad, sé dónde estoy parado. No estoy escondiendo nada, dice Pablo. Por eso miro al concilio y les digo, varones hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Wow, y eso, para poder decir eso, hermanos, hay que estar bien seguros. Pero Pablo, ¿por qué lo decía? Porque él procuraba siempre tener buena conciencia. Entonces él dice, hasta el día de hoy, yo estoy con una buena conciencia delante de Dios. Pero aquel que rechaza la conciencia de Dios, aquel que calla, que no quiere escuchar, entonces reacciona. ¿Por qué? Porque la conciencia le acusa. Pablo te está diciendo, mirá, yo me mantengo con una limpia conciencia delante de Dios. ¿Y ustedes? Y la conciencia los acusó, porque la conciencia es puesta por Dios. Con todo, está rellena del bien de Dios. Por lo tanto, los acusaba a estos hipócritas, a estos religiosos. ¿Y cómo reaccionan? Enojados. Cuando la conciencia te acusa, no es para enojarte, no es para reaccionar mal, es para arrepentirte, es para encaminarte, es para decir, uy, entiendo que estoy mal. Pero ¿cómo reaccionaron ellos? Ordenaron que le golpearan en la boca. Así que ahí tenemos un ejemplo. Juan capítulo 8, del 7 al 11. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, este es el contexto donde está la mujer adúltera, que la traen, la tiran al piso y todos están con la piedra esperando que el marido tirara la primera piedra para apedrearla, ¿no? Y matarla. Entonces le preguntaban a Jesús y buscando el error de Jesús, ¿no? Conocemos el pasaje y dice, y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Y esto es impresionante, porque Jesús le dice, el que esté libre de pecado tire la primera piedra, y no se para delante de la mujer. Dice que agarra y la deja ahí, y él se agacha y sigue escribiendo. Que eso es algo que me intriga, y el día que esté cara a cara con él le voy a decir, ¿qué escribiste ahí en el piso? ¿Qué es? Porque nadie lo sabe. Pero miren ustedes, el que está libre de pecado tiene la primera piedra, y él agarra, no se pone delante de ella y sigue escribiendo en el piso tranquilamente. Porque ¿quién actúa después de soltar esa palabra? ¿Quién actúa en todos los que estaban con la piedra en la mano? Dice, pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde el más viejo hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Y ella dijo, ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno, vete y no peques más. Jesús soltó su palabra, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, y los dejó. Pero la conciencia inmediatamente los acusó a todos los que estaban preparados para hacer ¿qué? Justicia. Tuvieron que tirar la piedra, agachar la cabeza e irse. Porque la conciencia le decía, vos estás más sucio que esa mujer. Y tuvieron que irse. Y cuando Jesús le habla a la mujer y le dice, ni yo te condeno, vete y no peques más. Y ahí está la transformación de la mujer. La mujer que había sido
acusada de adúltera, que estaba en el piso, ahora se levanta y es transformada en otra mujer. No peques más. Su conciencia se despierta. Y es lo que nos pasó a nosotros. Nosotros estábamos dormida nuestra conciencia, no la escuchábamos, la callábamos, hasta que Cristo se apareció en nosotros y despierta nuestra conciencia. ¿Para qué? Para una transformación, no para dejarnos igual, sino para transformarnos en otra persona. Otro ejemplo rápido, José, ¿se acuerdan? Vendido por los hermanos. Es llevado a Egipto como esclavo, allí lo compra Potifar, lo lleva a la casa, lo pone como su señor de todos los negocios de él, todo le iba bien hasta que la mujer quiere acostarse con él, él sale corriendo, se queda, bueno, es acusado injustamente a la cárcel. En la cárcel pasa años ahí, le revela el sueño al copero, al panadero, le dice al copero, che, acordate de mí cuando estés con Faraón. Pasan años y no se acuerda de él. Pero ¿qué dice la palabra? En Génesis 39, 2, 3, mas Jehová estaba con José. Y en Génesis 39, 21, pero Jehová estaba con José. Y en Génesis 39, 23, porque Jehová estaba con José. ¿Qué fue lo que fortaleció a José para pasar todo ese tiempo de injusticia? Su limpia conciencia delante de Dios. Él sabía que no había hecho nada malo. Esa conciencia limpia delante de Dios es lo que lo fortaleció, lo edificó, le dio crecimiento y lo preparó para lo que Dios tenía preparado después. Porque jamás él se quejó de las situaciones injustas que estaba viviendo. Él mantenía una limpia conciencia delante de Dios. Pero ¿qué pasó con los hermanos? Bueno, los hermanos, aquellos que los vendieron y lo entregaron a los mercader, y ellos agarraron y después que los vendieron se fueron de vuelta tranquilos a la casa y decían, bueno, vamos a decirle a mi padre que lo agarró alguna fiera, que lo mató, y le llevamos la túnica rota, y vamos y nos acostamos a dormir, y pasa el tiempo y no pasó nada. Mientras la conciencia le decía, che, lo que van a hacer está mal. Che, lo que están haciendo está muy mal. Che, lo que hicieron es gravísimo. Pero ellos callaron la conciencia. Y fueron a su casa y ellos sí dijeron, nosotros dormimos con la conciencia limpia, estamos tranquilos, porque pasaron años y José podría haber estado muerto. Pero un suceso despertó la conciencia de ellos. Y dice Génesis 42, del 10 al 11, dice así. Entonces ellos se presentaron delante de José, pero no lo conocían. Y entonces José mandó a acusarlos de espía y ellos le respondieron, no, Señor nuestro, sino que tus siervos han venido a comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un varón. Y que dice, somos hombres honrados. Tus siervos nunca fueron espías. ¿A quién le estaban diciendo eso? A alguien que tenía una conciencia limpia delante de Dios. Le estaban diciendo, todos nosotros somos honrados. Y dice Génesis 42, 21. Entonces José les dice, bueno, yo no les creo, ustedes son espías, se va a tener que quedar un hermano de ustedes hasta que me traigan al menor para ver si es verdad. Y resulta que en el versículo 21 dice, y decían el uno al otro, los hermanos se decían, verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Sin conocer que era José el que estaba ahí delante de ellos, como los mandó a buscar al menor, ahora dijeron,
se despertó la conciencia y ellos dijeron, ciertamente nosotros fallamos, ciertamente no escuchamos a nuestra conciencia, ciertamente hicimos lo malo, porque cuando él nos rogaba, nuestro hermano, no le dimos bolilla. Y cuando la conciencia nos gritaba, no la escuchamos. Por eso ahora vivimos esta angustia. ¿Se dan cuenta qué impresionante? David peca con Betsabé. David, el hombre con un corazón conforme al de Dios. Y peca de tal manera mal porque toma la mujer de Urías, de uno de sus soldados, y no solo eso, sino que la deja embarazada y manda a matar a Urías. Y durmió su conciencia, no la escuchó. Y una vez que le dijeron, mirá que Urías ya murió, bueno, venite a vivir conmigo, ya la trajo, y estaba viviendo con ella, y la mujer embarazada, y el bebé se iba desarrollando. Y la conciencia de David dormida completamente, sin poder escucharla, hasta que viene Natán. Dios envía a Natán a despertarle la conciencia. Entonces le dice, hay un hombre que tiene dinero y tiene un montón de ganado y de ovejas y todo, pero le llega visita y al lado había otro que tenía una oveja sola y como quería hacerle comida a la visita, le toma la única oveja que tenía el vecino. Y David dice, a ese hay que matarlo, hay que matarlo. ¿Cómo va a hacer eso? Su conciencia estaba totalmente dormida hasta que Natán le dice, ese hombre eres tú. Y la conciencia se despierta y la conciencia lo acusa. Pero David se arrepiente, entra en amargura, escribe el Salmo 51 y mira el versículo 2 y 3 lo que es. El 1 comienza diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tus misericordias, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Y el pecado está siempre delante de nosotros, pero Dios puso una conciencia para mantenernos atentos. La conciencia nos habla, nos va a hablar siempre que nosotros estemos por meter la pata, siempre, pero tenemos que escucharla. Así que vemos unos cuantos ejemplos de cómo se puede dormir la conciencia. En cualquiera de nosotros nos puede pasar eso, pero ahora vamos a ver algo peor, porque cuando la conciencia se calla y no la quiero escuchar, se termina cauterizando. Y vamos a 1 de Timoteo 4, del 1 al 5, y ya voy terminando, tranquilos que ya se termina. Capítulo 4, del 1 al 5. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad, porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias, porque por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Pablo, ¿qué está hablando? Dice que cuando se cauteriza la conciencia, uno termina apostatando de la fe. Uno termina rechazando la fe en Cristo. Alguien que la tuvo, alguien con conocimiento, pero termina alejándose de Dios.
porque su conciencia se mantiene cauterizada. Lo que yo hice, lo hice por tal motivo. Entonces nos llenamos de autoconvencimiento, de excusas, pero nuestra conciencia está cauterizada. ¿Qué significa cauterizar? Quemar con fuego. ¿Se dan cuenta? Dice Pablo, esa conciencia termina siendo tejido quemado, insensible, para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Porque esa conciencia queda anulada por completo. Y no solo eso, sino que la palabra dice que cuando se cauteriza la conciencia, terminamos sirviendo al enemigo, siguiendo las doctrinas falsas. Hoy me acordaba cuando teníamos el grupo de jóvenes, había mamás que me decían, yo no estoy de acuerdo con que mi hija no tenga relaciones. Mi hija tiene que disfrutar la vida, yo le digo que disfrute. Así que el concepto de disfrute es que la hija se acostara en una cama, vaya a saber con quién, pero que disfrutara. Ese es el concepto de disfrutar. Y cuando uno lo analiza, dice, pero ¿cómo puede decir eso? Porque la conciencia está totalmente cauterizada. Entonces, yo no le doy importancia a si mi hija es querida, si mi hija es respetada, si a mi hija le abren la puerta del auto, si... No, eso no importa, lo que importa es que tenga sexo, que disfrute. ¡Hey! Esa es la conciencia cauterizada. Pero ¿cómo llegamos a tener una conciencia cauterizada? Cuando la callamos, callamos, callamos y callamos. Cuando la anulamos por completo. Así que, hermanos, sí será importante nuestra conciencia. ¿Entendemos algo? Que la conciencia es la que juzga cosas nuestras aquí en la tierra. La conciencia es la que en cada situación o en todo lo que vamos a hacer está ahí para juzgarnos y decirnos, mira que está mal. La conciencia juzga cosas nuestras aquí en la tierra que Dios va a juzgar el día del juicio final. Cosas íntimas, que nadie las sabe, que tengo escondidas, pero Dios sí las conoce. Pero entonces, ¿qué hacemos? Entonces, que la conciencia nos acuse para arrepentirnos y ir a los pies de Cristo y lavar nuestra conciencia. Ponete de pie. Dice Hechos 9, del 13 al 14. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuando nosotros tenemos una conciencia cauterizada o sucia delante de Dios y nosotros queremos seguir viviendo de esa manera, entonces vamos a terminar sirviendo esas falsas doctrinas y vamos a terminar sirviendo al enemigo. Pero cuando nuestra conciencia se limpia en la sangre de Cristo, entonces es la única manera donde yo voy a poder servirle a Dios. Procuremos tener siempre una limpia conciencia delante de Dios. Señor, en esta hora, Padre, queremos
que tú nos examines, Señor. Queremos que tú nos hables directamente al corazón, Señor. No queremos manifestaciones públicas en los secretos, Señor, ahí contigo, Padre. Solamente contigo, Señor. Despierta mi conciencia si está dormida. Señor, limpia mi conciencia, Padre. Limpia mi conciencia de toda acusación. Limpia mi conciencia de vergüenzas, de situaciones que viví, que no quise hacer, pero fallé y no escuché. Pero tu palabra dice que tu sangre derramada en la cruz, el sacrificio tuyo, limpia nuestra conciencia, Señor. Padre, en esta noche hay arrepentimiento en nosotros, Señor. Padre, en esta noche, Señor, mientras tú nos muestras lo que es una conciencia cauterizada, Padre, nos viene a la memoria tantos años que anduvimos de esa manera, Padre. Y sin darnos cuenta, estábamos sirviendo al enemigo, Señor, y siguiendo la corriente que Él nos presentaba con cosas placenteras, con lo que para nosotros era lindo, era un placer y era bueno, pero nos llevaba directamente a nuestra destrucción, Señor. Padre, una conciencia cauterizada no nos dejaba perdonar a aquellos que nos hicieron daño, Señor. Por eso venimos delante de ti con la necesidad, como tenía Pablo, Señor, de esforzarnos cada día, de que sea un ejercicio de todos los días, procurar mantener siempre nuestra conciencia limpia, Señor, porque necesitamos perdonar todo lo que nos pasó en la vida, Señor. Padre, quizás nuestra conciencia estaba dormida por culpa de nuestros padres, Señor, o de nuestros abuelos, o de cosas que nos inculcaron, Señor. Señor, límpianos en esta hora, Padre. Tu palabra dice que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel para perdonar. Tenemos tu perdón al alcance de la mano, Señor. Limpia nuestra conciencia, bendito Dios. Poder tener la libertad, la seguridad, como decía la palabra, que Pablo, mirándolo fijamente, dijo: yo he vivido con una buena conciencia hasta el día de hoy. Y lo estaba diciendo Pablo, el que persiguió a la iglesia, el que persiguió a los cristianos, el que lo entregaba para la muerte. Pero tú eres quien tiene el poder de transformarnos, Señor. Padre, no hay pecado tan grande que pueda detener nuestra transformación. No hay pecado tan grande, Señor, que podamos traer a tus pies, Señor, y ser perdonados, Padre. No hay nada que pueda impedirnos, Señor, el seguir creciendo, el seguir siendo edificado por ti, Padre. Lo declaramos en el nombre de Jesús, Señor. Haz tu obra en cada uno de nosotros, Señor. Y que desde hoy, Padre, podamos mantener esta conciencia limpia delante de ti. Lo declaramos y te lo pedimos y rogamos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso a Cristo. Amén, hermanos. Nos ponemos de pie. Y quiero hacer una aclaración cortita que me faltó porque lo tenía en mi corazón. Pablo no decía que era perfecto, que él no pecaba. Él cuando decía yo tengo una limpia conciencia, no es que no pecaba. Él pecaba como pecamos todos nosotros. Lo que él tenía era la conciencia que le acusaba y iba rápido, Señor, y presentaba su vida delante de Dios. Quería aclarar eso porque por ahí parecía como que él era perfecto. El único perfecto es Jesús, no hay nadie más. Así que lo dejamos por ahí. Vamos a darle gracias a Dios por esta reunión.